Mientras cantábamos pensaba si no se hubiera cumplido con el mandato del Señor en lo que se ha dado a llamar la Gran Comisión. ¿Quién recuerda lo que es la Gran Comisión? ¿Cómo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso fue dicho a los discípulos. Si ellos no hubieran ido, no hubieran predicado. ¿Qué predicaban? La palabra. Y yo le puse por título a este mensaje, que prediques la palabra. Y como vamos a ver, no es solamente responsabilidad del predicador o de los predicadores, sino que es una responsabilidad de cada uno. Y quería cantar ese himno, del cual leímos la letra, que antes lo cantábamos mucho. Ve cristiano y predica. Aquí no está diciendo ve misionero y predica, ve predicador y predica, ve cristiano. Todos nosotros, como vamos a ver en el correr del mensaje, si no me salto la hoja, que todos tenemos esta responsabilidad que llevar adelante. Para basar lo que puse como título, que prediques la palabra, vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual. ¿Quién era? Timoteo. Era Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A mí me gustaría, en este tiempo que tenemos, poder extraer algo de lo que el apóstol Pablo le escribe aquí a Timoteo y sacar para nosotros, por supuesto, una enseñanza que la podamos poner en práctica. Esa es la idea, porque esto que Pablo le dice a Timoteo todavía está vigente aún para nosotros hoy. No importa si es hombre o si es mujer, todos tenemos este ministerio, predicar la palabra. Y fíjense que esto fue dicho a Timoteo allá por el año 65 a 67, después de Cristo, por supuesto, y sin embargo no ha perdido su vigencia ni su valor. Y nos obliga a predicar, y escuchen bien, a predicar un mensaje puro y claro. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que predican un evangelio diferente. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Si vamos a Gálatas capítulo 1, los voy a hacer trabajar hoy un poco, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo aclara, no que haya otro evangelio, es el mismo evangelio, pero estas personas lo pervierten, lo perturban. Esto quiere decir, lo están viciando de malas doctrinas, están perturbando el orden de las cosas, de los estados. Y Juan nos advierte lo siguiente en primera carta, capítulo 4, del 1 al 4, y después volvemos a segunda Timoteo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Miren lo que dice Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí tenemos un arma para cuando golpean nuestra puerta, esas personas que vienen, que no los quiero nombrar, y entonces tenemos que preguntarle, ¿ustedes creen que Jesucristo ha venido en carne? Van a ver que le dicen que no. Entonces, ciérrenle la puerta en la cara. No se hagan problema. No, Dios no le va a tomar en cuenta eso. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué interesante. Yo quiero que notemos lo siguiente, y después volvemos, le prometo, a segunda de Timoteo. Dice Juan que estas personas ya han salido por el mundo. Él los llama falsos profetas. Nosotros podemos decir, han salido sectas pseudo-cristianas, entre comillas. Hablan de Cristo, mencionan a Cristo, utilizan una Biblia parecida, porque algunas partes les han cambiado, pero no creen que Jesucristo vino en carne, no creen que nació en Belén, no festejan la Navidad como nosotros. Ellos creen que fue un hombre bueno, sí, un maestro, pero no creen que fue Dios y hombre y totalmente Dios. Yo no lo entiendo, pero es la realidad que nos enseña la palabra de Dios. No quiero nombrar a ninguna secta, pero ustedes conocen quiénes son. Ahora hasta llaman por teléfono. ¿Los han llamado? Qué constancia, ¿eh? Si fuéramos así nosotros, ¿eh? Es impresionante. Esto es para imitar, lo otro no. Juan nos dice cómo hacerlo. Y ya les dije yo la fórmula. Preguntarle si creen que Cristo vino en carne. Bien, vamos ahora a segunda de Timoteo y a hincarle un poquito el diente acá. Notemos cómo empieza Pablo a decirle a Timoteo esto que es muy importante. Te encarezco. No usamos mucho nosotros esta palabra. Te encarezco. Porque esta palabra acentúa la importancia o el interés de una cosa. Miren, Pablo no le está sugiriendo, más bien le está, con este pedido, haciendo un mandato que también tenemos que asumirlo nosotros. Te ruego o te encarezco encarecidamente que prediques la palabra. Dicen los que estudian la Biblia que esta segunda carta a Timoteo fue el último escrito del apóstol Pablo. Los que estudian dicen esto. Y se lo dice en esta última carta, que prediques la palabra. Y miren, para darle más peso a quien pone como testigo. Lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto le da mucha importancia, no lo está hablando delante de personas, sino pone por testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Para este pedido, que prediques la palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice en el versículo 21 al 23, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo o a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y si nosotros los miramos, nosotros porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra, pero si lo pensamos fríamente, es una locura predicar sobre un Salvador que murió
y que decimos que resucitó. Muchos niegan la resurrección de Cristo, pero como bien decía Alejandro, hay muchos testigos oculares que le vieron, aunque muchos de los discípulos también dudaban. ¿Se acuerda cuando vino Pedro a golpear la puerta? Estaba la iglesia haciendo oración por él y viene a golpear a la puerta y la muchacha dice, es Pedro. ¿Qué dicen las demás? Estás loca. Nosotros oramos, pedimos a Dios algo y cuando Dios cumple, nosotros tenemos esa, ¿cómo se dice? Esa duda. Cuando el Señor resucitó, las mujeres fueron a decir, ¿pero qué hicieron? Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro a verificar, porque yo no sé si les creían tanto, vamos a ver si esto es así. Y allá fueron y era realidad, Cristo había resucitado. Y después nos dice que el Señor fue visto por más de 500 hermanos a la vez. En el capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo del 1 al 5, dice el apóstol, así que hermanos, otra vez nos cuenta, cuando fui a vosotros, a los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Es, nosotros decimos, una palabra viva. Muchos dicen, este libro contiene la palabra de Dios. No, este libro es la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo, discierne los pensamientos y llega al corazón. Es una palabra que realmente convierte. Y todos nosotros nos hemos convertido, ¿por qué? Porque hemos escuchado la palabra, la predicación de la palabra. Cuando es una buena predicación, cuando es una predicación que no tiene aditivos ni edulcorantes, sino realmente nos muestra de que nosotros, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, vamos al infierno. Muchos no hablan del infierno, porque dice esto ahuyenta a la gente. ¿Cómo vamos a predicar un mensaje que hable del infierno? Una vez que prediqué en Rocha, un hermano había invitado a una compañera de estudio. Y yo hablé, como siempre hablo, del pecado, del infierno, de la salvación, del cielo, de tantas cosas. Y después esta muchacha, cuando yo hice una invitación, él le dijo, ¿querés hablar con él? Dice, no, ¿cómo voy a hablar con una persona que viene a vendernos el infierno? Nosotros no estamos vendiendo el infierno. Nosotros decimos la consecuencia que tiene la persona que no cree en Cristo. Bueno, lo que le queda es ir al infierno. ¿Por qué? ¿Porque es malo? Sí, puede ser el más bueno, pero ese no es el tema. El tema es porque, dice el Señor, no ha querido creer ¿en qué? En Cristo. Ese es el tema. Y ese es el todo del Evangelio. El que cree se salva y el que no cree se pierde. No hay mucha cosa más para inventar. Así que este mandamiento que Pablo le da a Timoteo también es para todos nosotros hoy. Ahora, quizás alguno de ustedes se estará preguntando, pero yo no sé predicar. ¿Qué se necesita para predicar? Se necesita aquel que es creyente, porque esto es para los creyentes, aquel que es creyente lo que necesita hacer es contar lo que Cristo ha hecho en su vida. Ahora, ojo, esto requiere que nosotros tengamos un buen testimonio. Porque si yo en el trabajo o a cualquier cosa y le quiero predicar a otro diciéndole que Cristo ha cambiado mi vida, pero la evidencia demuestra todo lo contrario. Soy un mentiroso, llego tarde, robo cosas, hago un montón de cosas, y entonces soy igual que los demás, ¿qué le voy a decir que Cristo ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Nada. Tenemos que tener un testimonio de acuerdo a lo que hablamos, si no, callémonos la boca.
pero aquellos que tienen un buen testimonio pueden y deben de abrir su boca y decir lo que Cristo ha hecho. A mí me encanta lo que pasó, y no lo leo para no perder mucho tiempo, con aquel endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? Él vivía en los sepulcros. No lo podían atar con cadenas porque tenía una fuerza tremenda y rompía, y todos le tenían miedo. Y el Señor Jesús llega allí. Y cuando va a este hombre, Él le dice, ¿qué tienes tú con nosotros? Porque eran muchos. Él se llamaba Legión, porque eran una cantidad de demonios que tenía. Y el Señor reprende a los demonios, ¿y a dónde los manda? A un hato de cerdos. Y los cerdos se van al despeñadero y caen en el agua y se ahogan. Y aquel hombre, cuando ya está sano de aquel demonio, de aquellos demonios, está sentado, dice la Biblia, y en juicio cabal, hablando con el Señor. Y cuando el Señor se va, él quiere ir con él. ¿Y qué le dice el Señor? No. ¿Qué tienes que hacer ahora? Mejor anda a tu casa, a los tuyos, y muéstrales qué cosas. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Había un cambio en aquel hombre o no? Sin duda que sí. Era un endemoniado, todos le tenían miedo, vivía desnudo y en los sepulcros, ahora estaba vestido, tenía el juicio en su lugar, ahora anda a los tuyos, a tu casa y deciles. Y esto sin duda que iba a repercutir en la vida de sus familiares, porque ellos bien que conocían que por algo él estaba en ese lugar viviendo de esa manera. Otro ejemplo que me gusta es aquel ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿y este por qué nació ciego? ¿Fue culpa de sus padres? Y el Señor le dice, no, esto no es eso. Y dice que, miren qué cosas hace el Señor, ¿no? Dice que escupió en tierra, hizo lodo, qué asco, ¿no? Y untó los ojos del ciego. Y le da una orden, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquel hombre, me imagino que fue guiado, fue llevado, y se lavó, y dice la Escritura, regresó viendo. Ahora, él también quería seguir al Señor. Luego que el Señor le dice, ¿quién es? Y él dice que le vio y le adoró. Creyó y le adoró. ¿Y cuál era el testimonio de él? A los que decían, este no era el que mendigaba. Otro decía, sí, se parece. Él que decía, yo soy. Cuando vinieron los de la sinagoga y lo expulsaron y no querían que hablase ni dijese nada, le dice, ¿no sabes que el que te curó es un pecador? Y él le dice, mire, yo una cosa sé, y esto me encanta, solo una cosa sé. ¿Saben lo que era? Yo antes era ciego y ahora veo. ¿Quién le podía decir que no? Esa es la convicción que tenemos que tener nosotros, queridos. Hablar con convicción lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque estamos rodeados por gente que se está yendo al infierno y nosotros callamos. Nosotros callamos cuando tenemos una palabra que puede traerles la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta Biblia nueva es un problema, están las hojas pegadas. No es mejor que la Biblia vieja que están las hojas sueltitas. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Les dice Pablo a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de carne, sino en tablas del corazón. Por lo tanto, querido, nosotros los creyentes debemos de tener un andar como el del Señor. Dice la Escritura en 1 de Juan 2:6 que debemos de andar como Él anduvo. Y quiero decirles esto, lo que la gente ve de Cristo hoy, lo ve a través de los creyentes. ¿Se entiende? Como dice Alejandro, ¿se entiende esto?
lo que el mundo ve de Cristo hoy, porque a la iglesia no viene, lo ve a través de los creyentes. El vecino que sabe que sos creyentes está mirando tu vida. El panadero, el carnicero, no sé, aquellos con los que nosotros tenemos más contacto, saben que somos creyentes y ven cómo nos estamos comportando. ¿Qué ven de Cristo en mí? Es una pregunta para hacernos. ¿Qué están viendo de Cristo en nosotros? Yo pongo acá una pregunta. ¿Notan algo diferente a los del mundo? Miren, nos hemos mimetizado tanto que parecemos camaleones. ¿Saben lo que es el camaleón, verdad? Había una canción en el tiempo del Club del Clan, si seré viejo yo, que decía que el camaleón cambia de colores, que no me digan que no saben cómo sigue, según la ocasión. No se hagan tanto de los espirituales, porque todos lo escuchábamos el Club del Clan, a Palito Ortega y toda esa gente. Tienen que notar que hay algo diferente, no sé. Antiguamente, cuando nuestros ancestros, ¿se dice? Los anteriores, vivían en pueblos, la gente sabía quién era esa persona. Bueno, sin ir más lejos, allá en Progreso, todos conocen quién es Nelson Fernando, ¿o no? ¿Por qué? Porque tiene un testimonio de años. En todos los comercios. Y todo el mundo lo conoce y sabe que es una persona de bien, que es correcto. ¿Qué piensan? Ya en un pueblo, los compañeros de tu trabajo, de nosotros, tienen que notar algo diferente. Pedro dice esto, no lo vamos a leer, en la primera carta. Dice que aquellos amigos que teníamos antes de convertirnos, ahora, cuando no teníamos a Cristo, corríamos con ellos, dice, en esa carrera de disolución. Pero ahora nosotros no corremos con ellos. Y entonces a ellos les extraña que nosotros ya no hagamos las mismas cosas de ellos. Bueno sería que sigamos haciendo lo mismo después de haber recibido a Cristo. Porque el texto dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. ¿Hemos nacido de vuelta? Ese es otro asunto. ¿Es verdad que soy un convertido de verdad o un convencido? Porque, lamentablemente, esto es un estudio que han hecho personas de altos grados, que en una congregación de 100 personas hay un tanto por ciento que son convencidos y no convertidos. Que vienen, que cantan, que les gusta estar con nosotros, que disfrutan, pero que nunca han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y si el Señor viniera hoy, aunque tengan ese buen deseo de estar con nosotros, se pierden. Por eso tienen que creer en Cristo. Esto es vital. Y no es para irlo posponiendo en el tiempo. No es, esta noche no me siento muy... El domingo que viene. No sabemos si va a haber un domingo que viene. Por eso la Biblia dice, he aquí ahora, he aquí el día de salvación. Yo pongo una pregunta acá también. ¿Es verdad que Cristo cambió nuestra vida? Miren, Él les dice a los Efesios, en el capítulo 2, un poquito más adelante, Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y esto me encanta, porque me encantan los peros de la Biblia, pero este pero es el más lindo. Miren, versículo 4. Pero Dios, ¿qué pasa? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es verdad. Somos salvos por gracia, por la fe. No hay obra que nosotros podamos hacer. No hay dinero que podamos dar. La salvación se recibe por fe, por la gracia de Dios. Porque el Señor Jesucristo murió para darnos salvación y Él es suficiente, el sacrificio que Él hizo es suficiente delante de Dios para Dios justificarnos a nosotros de nuestros pecados. Porque nosotros no podríamos, ni con dinero ni con obras, satisfacer la justicia de Dios. No podríamos. Nada podríamos hacer. Pero Dios es rico en misericordia. Qué bueno que es Dios. Qué gracia que Él ha tenido con nosotros. Qué paciencia. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Y pecado, quiera usted ponerle el nombre que quiera, es aquello que transgrede la ley de Dios. Bueno, alguien dice, no es tan grave. Sí, que es grave, porque tiene como consecuencia el infierno. El ser pecador tiene como consecuencia el infierno, pero Cristo murió para salvarnos de la condenación en el infierno. Hay una canción que dice, ¿qué sería de mí? Yo sé que a Miguel le gusta. ¿Qué sería de mí? ¿Cómo sigue? Si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Yo les puedo decir dónde estaría hoy. Yo estaría muerto. Porque tuve dos compañeros de Lesica que eran dos infantos juveniles. A los dos los mató la policía. Y yo andaba con ellos. Y era hijo de un pastor de una iglesia. Qué compañerismo. Hay que tener cuidado. Lucas y Marcos, hay que tener cuidado de los compañeros que se eligen. Porque estos nos pueden desviar del camino. Gracias que tuve un padre que supo darme calefacción trasera. Sí, iría preso mi papá hoy en día. Porque me cargó prácticamente en el camión a palmada limpia, ¿no? Y ya era grandecito, no sé si no era como Lucas o más. No, me morí de vergüenza, pero nunca más fui. Sí que hace falta a veces una varita de papás para corregir a los niños. La Biblia dice, mira, corrige a tu hijo, aunque le des con vara, no va a morir. Creo que no soy ningún traumado, ¿no? No sé, usted dirá, pero mi papá me tuvo que corregir varias veces. Y de forma... Hoy mi papá estaría denunciado por violencia porque me dio varias veces. Yo también me lo merecía, ojo, miren que no era ningún santo. Ahora, yo no sé si nosotros somos conscientes de esto. ¿Somos conscientes de quiénes somos? A mí me encanta David porque él sabe cómo expresarlo. No lo voy a leer porque ya llegó casi la hora, pero lean en casa el Salmo 8. David dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. Has venido a nacer en Belén por nosotros. ¿Qué es el Hijo del Hombre? No somos nada. Miren, la Tierra en las galaxias tremendas que hay, no es nada, es una mota de polvo colgada allí. No somos nada. Sin embargo, Dios, el creador de todo, mandó a su amado Hijo, en quien tenía toda complacencia, a morir por nosotros en la cruz. Y no me canso de decir esto, porque esa es la palabra que tiene que llegar a nuestros corazones para que podamos ser salvos. Y David conocía que el hombre no era nada, no se merecía nada de Dios. Éramos muy pequeñitos y aún así y con todo, lo que somos todavía, Dios nos da el honor de que nosotros podamos predicar esta palabra que hoy tenemos. La palabra que ha llegado a nosotros
de otros que han venido de lejanas tierras a traernos el Evangelio de la salvación. Y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padres han creído. Hay algunos acá que no tienen familiares tan lejos creyentes, pero han escuchado el mensaje del Evangelio y lo han recibido y son salvos. Así que, querido, querida, tenemos este ministerio, tenemos este pedido del apóstol también para nosotros, que prediquemos la palabra. ¿Y cuándo, Señor? Y Pablo le dice, mira, predica a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, pero no una palabra adulterada, una palabra pura. Esto significa que sea un mensaje que, aunque sea duro, sea el mensaje de Dios. Una vez cuando el Señor estaba hablando, busquen en Juan 6 después en casa, dice que cuando el Señor hablaba, lo que había dicho les pareció muy duro. El Señor había estado hablando y les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. Y ellos dijeron, esto es bravo, es duro de oír. ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cómo vamos a tomar la sangre? Ellos lo tomaban literal. El Señor estaba hablando de algo espiritual, pero dice que mucha gente se iban. Y el Señor estaba viendo cómo se iban. Y se dirige a sus discípulos y le dice aquella pregunta que tantas veces hemos dicho aquí. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro que le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay una canción que cantamos, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Miremos a nuestro alrededor. Si está el mundo que se cae en pedazos, como veíamos las familias, que es lo que mantiene a la sociedad, se está desintegrando por infidelidad, por lo que quieran. Cualquier discusión nos separamos, nos divorciamos, ya está. Y ahí tenemos niños que no saben quién es al fin el padre y la madre, es un desastre total. Pero nosotros debemos de tener la antorcha de la predicación del Evangelio en alto, en todo tiempo, en toda circunstancia. Y notemos, para ir cerrando, cómo termina Pablo su pedido. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Le dice el apóstol, para darle otra vueltita de tuerca, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y queridos, esto es ni más ni menos lo que nosotros tenemos que hacer. Tengo aquí para tratar, pero ya llegó la hora, lo pueden hacer ustedes en casa, ¿qué es lo que hace la palabra? Bueno, la iglesia no podría existir si no fuera por la palabra. Gracias. No podríamos existir nosotros los creyentes si no fuera por la palabra. Juan 5:24. La palabra nos da vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:17, tu palabra es verdad, la palabra santifica, la palabra es eterna. ¿Cuántas cosas podemos sacar nosotros de la palabra? Pero lo que yo quiero hacer hincapié es en la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros hoy, que prediques la palabra. Y también le dice en otra parte a Timoteo, sé ejemplo, que nosotros prediquemos la palabra, no solo con nuestra voz y nuestros labios, sino también con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que puedan decir, este es un verdadero creyente. Que el Señor bendiga esta su preciosa palabra a nuestros corazones. Amén.